Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es un capítulo un poco especial porque voy a leer algunos artículos de la Constitución de 1812, que es la primera que tuvo España. Entonces, pues simplemente vamos allá, ¿vale? Es decir, las constituciones se suelen dividir en partes, suele empezar con una parte más dispositiva en la que hablan un poco pues, de qué es España, derechos, obligaciones, y después ya se centra un poco más en las funciones de las cortes, del gobierno, del poder judicial, es decir, lo de la separación de poderes. Esta es muy larga, esta es la más larga de la historia constitucional española. Y, por ejemplo, que tenemos pues, por el artículo 1, que es clave, sería: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. ¿Esto qué significa? Esto significa que aquí todavía existía el imperio español, la parte americana de Sudamérica y Centroamérica. Voy a ponerlo para que lo lea en Loquendo, que mola mucho. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Bueno, no sé si os ha escuchado. Le voy a poner un poquito más de audio. Espera, que lo pongo otra vez. Yo creo que ahora sí que se escuchará. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. No, es que esto da mucho miedo. Vale, entonces, bueno, a ver, aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Primero, que España es un imperio. El artículo 2 también es muy interesante. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Esto es un ataque evidente contra la monarquía absoluta, ¿no? Entonces, sería un poco esto. Dice: la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Es decir, que es la nación española, es decir, todos los españoles los que hacen sus leyes. Es decir, que no puede haber ningún decreto promulgado por el rey, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí sería un poco como un cambio fundamental, ¿no? De cómo se entendía la política o la relación entre el poder y los súbditos. Perdón, los súbditos, bueno, lo he dicho aposta, pero quería decir que, bueno, que aquí se pasa de ser súbdito a ser ciudadano, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo que se hace es cambiar esa relación, ¿vale? Ya no es una relación en la que tú estés abajo, una relación en la que, en teoría, es una relación entre iguales, ¿vale? Y bueno, en realidad, bueno, aquí la Constitución, pues bueno, explica un poquito, ¿no? Primero, ¿qué es España? Pues dice, pues bueno, son las distintas provincias o territorios. Esto es curioso de leer, pues incluso luego también habla que, claro, que es todo lo que hay en América, más Filipinas, y todo, ¿vale? Luego, incluso dice eso, dice que se hará una división más conveniente, es decir, que es un poco diciendo esta división es una mierda, pues vamos a mejorarlo un poquito. En cuanto a la religión, muy curioso lo que dice, ¿no? La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Es decir, que aquí no hay lugar a dudas. La religión española, perdón, la religión oficial en España es la católica y no puede haber otra, ¿vale? Es decir, y además que incluso dice eso, dice que en el futuro seguirá siendo, ¿no? Esto, bueno, los que se redactaron estos, pues no llegaron a prever que esto iba a cambiar. Entonces, pues bueno, digamos que aquí hay artículos interesantes, por ejemplo, el artículo 13, que no se suele citar mucho, dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Es decir, el tema de la felicidad es un poco intentar conseguir en España un estado justo, un estado moderno. Otra cosa es que lo consigan, pero bueno, ¿vale? Entonces aquí, sobre el gobierno, es importante entender que el poder ejecutivo le pertenece al rey, ¿vale? Pero las leyes se hacen en las cortes con el rey. Y el que ejecuta las leyes es el rey, ¿vale? Aquí
sí que queda claro. Luego, bueno, hay artículos que tampoco nos interesan. Bueno, las Cortes, ¿cómo se forman? Bueno, se forman a través de unas elecciones, que son unas elecciones con un complejo sistema que no voy a entrar. Digamos, está relacionado con parroquias, con población, con municipios, con provincias, pero bueno, el caso es que lo eligen las personas españolas que tengan más de 25 años. Entonces, digamos que, y por supuesto que sean todo varones, ¿vale? Entonces, pues bueno, sería un poco hay un sistema complejo, lo podéis leer, pero tampoco es tan importante. Y establece la obligatoriedad de que las Cortes se convoquen, es decir, esto iría en contra de las Cortes medievales, que las convocaba cuando le daba la gana al rey. Y a ver, sí, aquí incluso habla de que el rey está obligado a hacer un discurso. Esto es parecido un poco a lo que pasa ahora, ¿eh? Ahora, esta parte, ¿no?, que es muy importante, aquí dice que, bueno, el rey, firma las leyes. ¿Qué pasa si al rey no le gusta una ley? Dice, la firma y dice, vuelva a las Cortes, es decir, que no le gusta la ley, quiere cambios, dice, acompañando al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para negarla. Y esto, el rey, es como que esto puede hacerlo. Después, cuando la ley se revisa o algo, el rey puede negar esa sanción de la ley. O sea, puede negar que se publique una ley y es como que durante las Cortes de ese año no se puede discutir ese asunto. Entonces, es como que queda en suspenso y esto el rey puede hacerlo otra vez. Es decir, el siguiente año vuelven a publicar la misma ley. Al rey no le gusta, el rey la devuelve y puede hacerlo. Pero no puede hacerlo una tercera vez. Eso significa que el rey tiene el poder de retrasar la publicación de las leyes durante 2 años. Entonces digamos que el rey le limita en el poder, pero todavía sigue teniendo una prerrogativa muy importante a la hora pues de decidir la ley, o sea, de decidir un poco pues el tipo de leyes que hay y todo esto. El rey, en este caso Fernando VII, utilizará este derecho que tiene para boicotear las Cortes durante el trienio liberal, ¿vale? Es decir, esto luego sí que lo utilizará. Y bueno, luego hay más artículos. Este artículo me hace mucha gracia porque es calcado al que tenemos en la Constitución actual, ¿no? La persona del rey es sagrada e inviolable. Bueno, sagrada creo que no, creo que eso ya lo han quitado, ¿vale? Creo que solamente dice es inviolable, pero bueno, sagrada es porque es la majestad católica, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos, dice la persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es un poco lo que yo explico siempre en mis clases. El rey va a tu casa y te pega un tiro y no puede ser juzgado. Vale, otra cosa es que pues, en España se armara un motín, hubiese como una rebelión, pero el rey puede hacerlo. Entonces digamos que esto sería un poco, aquí pone un poco de todo lo que puede hacer el rey, todo lo que no puede hacer, y es bastante curioso, porque dice eso, que el rey que no se puede quedar dinero, que no puede ser una persona corrupta, no puede conceder privilegios a ninguna persona, es decir que en realidad está todo como bastante, el rey está bastante controlado, digamos que esto fue un gran avance político en la época. ¿Vale? Aquí habla más de un poco del rey. Al rey se le da un presupuesto también, que es un poco lo que pasa ahora mismo. La Casa Real tiene su presupuesto aprobado por las Cortes y esto es una gran novedad en esta Constitución, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, luego ya pues habla un poco pues del poder judicial, que bueno, que tampoco es tan importante. Bueno, si os interesa el tema, sí que es... La verdad que bueno, hay cosas muy curiosas y ya está. Y bueno, luego pues habría... habla también de la instrucción pública y tal y todo. Pero bueno, básicamente, fijaos, son 384 artículos.
También aparece la libertad de prensa, la libertad de expresión y todo, pero bueno, esto ya fue votado durante las Cortes. Sí que aparece en la Constitución, pero es como que esas leyes incluso son anteriores, ¿vale? Entonces, pues es bastante interesante. Cosas que nos tenemos que quedar con esto, pues la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación. Ese poder se ejerce a través de las Cortes, el rey tiene el poder ejecutivo, tiene un importante poder de veto, pero también tiene, o sea, está también controlado, está sujeto a un control bastante férreo. Hay derechos reconocidos, igualdad, domicilio, la libertad de imprenta, libertad de prensa, etcétera y tal. Y bueno, luego tenemos también el tema de la religión, que ahí pues sí que no hay ningún tipo de libertad religiosa. Y las elecciones, ¿no? Pueden votar los varones mayores de 25 años. Os pondré este enlace, que está muy chulo, bueno, muy chulo, es Wikisource, que es como que la Wikipedia de los documentos oficiales. Se ve bastante bien, pues si lo queréis, pues eso, si lo queréis repasar, ¿vale? Venga, ya está, ya paro. Venga, hasta luego, que vaya bien.